Hola, hoy vamos a ver otro capítulo sobre fenómenos de transporte, transferencia y cantidad de movimiento. Mi nombre es Yamil Tapia y comenzamos. Los temas que se van a tocar hoy son los siguientes. En primera instancia vamos a ver lo que es el factor de fricción. Ya lo definimos anteriormente. Hoy vamos a ver el segundo caso de estudio, que es cómo definir el factor de fricción en cuerpos sumergidos. Entre estos casos vamos a encontrar la esfera sumergida y el flujo transversal sobre un cilindro. Además de esto, vamos a ver lo que es la ley de Hagen-Poiseuille, las aplicaciones de la misma y cuál es el factor de fricción para un flujo laminar. Primero, eh, el siguiente enunciado nos dice, para la flotación de una esfera de radio R y de densidad de la esfera, circula un fluido a una velocidad v sub infinito. Ese v sub infinito significa velocidad aproximada. Esta velocidad está en el seno del fluido. Este fluido además es newtoniano y tiene densidad ρ. Entonces ya tenemos que van a estar involucrados una esfera y un fluido. La esfera tiene radio r y además su densidad de la esfera es ρ sub de esfera. ¿Y los datos del fluido cuáles son? La velocidad del fluido con la que recorre es v sub infinito. La densidad del mismo es ρ. Y vamos a ver cómo sería la gráfica para este caso. Tenemos una esfera sumergida en un fluido. Este fluido se mueve a una velocidad aproximada. Entonces, para este caso, ¿qué tenemos? Tenemos la esfera, que circula a una velocidad aproximada. Tenemos que definir el factor de fricción. Entonces, recordemos la definición de fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es igual al factor de fricción por el área característica por la energía cinética característica. Entonces, sabemos que la energía cinética característica va a ser igual a 1/2 de la densidad por la velocidad aproximada al cuadrado, porque es la velocidad con la que circula el fluido. Y ahora, definimos entonces el área. Decíamos que era un área característica. En el caso de los cuerpos sumergidos, ya no se toma en cuenta el área que tiene un contacto directo con el fluido. ¿Por qué? Porque puede ser que cierta cantidad del fluido no toque o no llegue a tocar la parte contraria de la esfera. En el caso de cuerpos sumergidos, nosotros vamos a tocar o vamos a tomar como área característica el área que se proyecta del cuerpo. En el caso de una esfera, nosotros proyectamos una circunferencia. Entonces, ¿cómo se definiría el área de esta circunferencia? Sabiendo que la esfera tiene un radio r. El área sería entonces pi por radio al cuadrado. Y si reemplazamos eso en nuestra definición de fuerza de rozamiento, tenemos lo siguiente. La fuerza de rozamiento va a ser igual a un factor de fricción por el área que proyecta, ya que es un cuerpo sumergido, por la energía cinética característica. Ya entonces hicimos la parte del factor de fricción, la definición. Ahora vamos a ver un balance de fuerza. ¿Qué fuerzas están involucradas en este caso? Nosotros sabemos que primero tenemos que ver hacia dónde va a estar dirigido el movimiento. Vamos a suponer de que la esfera tiene una densidad mayor a la del fluido. Por lo tanto, la esfera va a tender a hundirse. Quiere decir que el movimiento de la esfera va a ser hacia abajo. ¿Por qué? Porque es más pesada, por así decirlo, es más densa. Entonces, nosotros sabemos que si el movimiento está hacia una dirección, siempre va a existir una fuerza contraria a este mismo. Y esa fuerza es la fuerza de rozamiento. Entonces, como el movimiento está hacia abajo, la fuerza de rozamiento va a estar hacia arriba. Entonces, analicemos otra fuerza. A ver. Sabemos que este fluido, al recorrer por la esfera, va a tratar como de empujarla. Entonces ahí nosotros recordamos que cuando tenemos un sólido sumergido en un fluido, va a haber una llamada fuerza de empuje. Y esa fuerza de empuje se va a deber a la ley de Arquímedes que nos dice
la fuerza con la que se empuja va a ser igual al peso del fluido desplazado por el objeto. Vamos a ver la aplicación de esto en el balance después. Pero ya sabemos que cuando hay un cuerpo sumergido en un fluido, aparece la llamada fuerza de empuje. ¿Qué otra fuerza podemos ver? La fuerza del cuerpo, que sería la fuerza del peso. Si hacemos un balance de energía, un balance de fuerzas, asumiendo que va a haber un estado de cuasi equilibrio, quiere decir que se van a igualar las fuerzas contrarias. Podemos tener de que la sumatoria de fuerzas que van hacia arriba va a ser igual a la sumatoria de fuerzas que apuntan hacia abajo. Quiere decir que la fuerza de empuje más la fuerza de rozamiento va a ser igual a la fuerza del peso. Vamos a definir una a una. Decíamos que la fuerza del peso, por ejemplo en este caso, va a ser la masa de la esfera por la gravedad. La fuerza de rozamiento va a ser F sub K. Y la fuerza de empuje, decíamos que era el peso del fluido desplazado. ¿Y qué cantidad de fluido se desplaza? Más la masa del fluido, que no sé cuánto es, por la gravedad. Entonces ese sería el peso del fluido desplazado. Pero nosotros no podemos analizar en cuestión el peso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de fluido, entonces no vamos a ir a expresar esto en forma de volumen. Sabemos por definición que la densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces si uno despeja masa, vamos a tener que la masa de algo va a ser igual a su densidad por el volumen que ocupa. En el caso de la esfera va a ser volumen de la esfera por densidad de la esfera. Entonces, la masa del fluido va a ser volumen del fluido por densidad del fluido. Vamos a despejar la fuerza de rozamiento. Lo que es acá el peso de la fuerza de empuje lo pasamos a restar. Sabemos que el fluido que se desplaza va a ser igual al volumen que ocupa la esfera. Entonces podemos asumir que el volumen de la esfera va a ser igual al volumen del fluido. Entonces nos quedaría lo siguiente. Eso. Si aquí factorizamos, porque el volumen de la esfera es un término común, nos queda lo siguiente. Entonces, ¿a cuánto equivale el volumen de una esfera? A 4/3 de pi por radio al cubo. Entonces ya hice un balance de fuerza y me quedó la fuerza de rozamiento. Sabemos que por definición teníamos lo siguiente. Entonces nos queda que ambas son fuerza de rozamiento. Podemos hacer una igualación. Y si nosotros despejamos lo que es el factor de fricción, nos queda lo siguiente. Entonces aquí pi se simplifica con pi y este radio al cubo se simplifica con este radio al cuadrado. Y nos queda lo siguiente. Entonces nosotros vamos a saber que cuando tengamos un caso de una esfera sumergida, el factor de fricción va a ser 8/3 de la gravedad por el diámetro. En este caso aquí era radio, por ejemplo, aquí me equivoqué, era radio. Entonces vamos a decir que era por radio sobre velocidad aproximada al cuadrado por la diferencia de densidades entre la esfera y el fluido sobre la densidad del fluido. Ese va a ser nuestro primer caso que analizamos. Y el segundo caso nos habla del flujo transversal sobre un cilindro. Ahora, siempre que a nosotros nos presenten la palabra transversal, significa que es perpendicular a ese objeto. Entonces, si tengo un cilindro horizontal, el flujo del fluido va a ser vertical. ¿Por qué? Porque es perpendicular. La pregunta es, ¿cómo se define el factor de fricción? La longitud del cilindro es L, el radio del mismo es R, y la velocidad con la que se mueve el fluido es velocidad aproximada. Entonces vamos a definir el factor de fricción. Sabemos que la fuerza de rozamiento es igual a un factor de fricción por el área por la energía cinética característica. Además de esto, sabemos que la energía cinética característica va a ser un medio de la densidad por la velocidad característica. ¿Velocidad de quién? Del fluido. Ahora, tenemos que hallar el área en este caso. No nos olvidemos que cuando tenemos un cuerpo sumergido no es el área de contacto, sino el área que proyecta la figura. Entonces, el área que proyecta en este caso es la de un rectángulo horizontal. Pero como no se puede analizar tan bien en ese sentido, podemos volcar el cilindro, por así decirlo. Entonces nos quedaría que el área que proyecta es la de ese rectángulo.
¿Y a qué va a ser igual el área de ese rectángulo? A una base que es L por la altura. La altura es el doble del radio, entonces va a ser el área dos veces el radio por la longitud del cilindro. Entonces reemplazamos, tenemos que el factor de la fuerza de rozamiento, es decir, la definición del factor de fricción, es la siguiente. Fuerza de rozamiento igual a factor de fricción por 2R por L por un medio de la densidad por velocidad aproximada al cuadrado. Entonces en esto quedamos. Después en el siguiente video vamos a ver la continuación de lo mismo, de la ley de Hagen-Poiseuille y de las aplicaciones de esta. Cualquier duda que tengan hasta este punto, por favor me la hacen saber. Siéntanse con la confianza de hacerlo.